Nuevamente le deseamos un feliz año nuevo, 2023. En este año vamos a continuar la serie de predicaciones en el libro de Hechos. Nos habíamos quedado en Hechos capítulo 6 aquí en Iglesia Betania y queremos hoy continuar donde nos quedamos al principio del mes de diciembre. Y es en el capítulo 6, estamos leyendo sobre un problema que hubo en la iglesia. Y lo que reconocemos es que donde hay gente, hay problemas. En su trabajo hay problemas, en su escuela hay problemas, con amistades hay problemas, aún en la familia hay problemas, en el matrimonio, problemas. Y obviamente en la iglesia también hay problemas. Así que donde hay gente hay problemas, porque somos naturalmente gente egoísta. Y por lo tanto hay problemas. Aquí en Hechos 6 surge un problema entre las viudas griegas que se sentían desatendidas. Y por lo tanto ellas comenzaron a murmurar entre sí. Y los apóstoles se enteraron. Recuerden que los problemas no son el fin del mundo. Un problema es una oportunidad para crecer, una oportunidad para madurar. No evite los problemas, manéjelos de acuerdo a la palabra de Dios. Hechos 6, vamos a leer. Versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos que eran desatendidas. Dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, y ellos decidieron que nombraran a otros para que ellos se dedicaran a la palabra y a la oración. Y ellos señalaron que deben ser 7 hombres. No sabemos exactamente por qué el número 7. Yo sé que hay personas que le encanta la numerología y creen que los números tienen una importancia significativa en la Biblia, y quizás la tienen en algunas partes. No creo que aquí. Aquí el 7 simplemente, yo pienso que hay 7 días de la semana. Posiblemente pusieron uno a cargo cada día de la semana. No sabemos. El punto fue que había que delegar una responsabilidad a otros para que los apóstoles pudieran tener y ejercer su prioridad. Y todo esto es repaso del mensaje previo. Entonces la metodología bíblica es prioridades. Cada cual sirve en el área que le toca servir. Y por eso lo hacemos en asunto de prioridad. También se basa en asuntos de unidad. La iglesia bíblica debe ser una iglesia unida, donde los hermanos se sirven unos a otros para cooperar unos con otros, para el beneficio de la congregación, no de un individuo, no de una familia, no de un líder o los líderes, sino de toda la congregación. Debe haber una cooperación. Por eso la Biblia da dones. Y los cristianos tenemos dones que debemos de ejercer en la obra del Señor. Pero también hay que entender que debe haber flexibilidad también en este asunto de métodos bíblicos. Debe haber una cierta flexibilidad o ajustes en el camino. Otras palabras, a veces las iglesias se estancan porque no son flexibles. No permiten que la iglesia tome el próximo paso, porque por la famosa frase, nunca lo hemos hecho así antes. Esa canción nunca la habíamos cantado en la iglesia.
Ese instrumento nunca se había tocado aquí en Betania. Hermanos, la iglesia es un organismo vivo y hay que ajustar. Nos ajustamos siempre y cuando no viole la convicción y la doctrina bíblica. Nos ajustamos a los tiempos. Nos ajustamos a la cultura. Nos ajustamos para alcanzar a más personas con el Evangelio. Hay que ser flexible. El 2023 no usamos los métodos del 1970. Ya no estamos en el 1970, 80, 90, ni en el 2000. Y por lo tanto nos ajustamos. Comenzamos, por ejemplo, usando un método de proyectar las canciones con una máquina que tenía una luz que se prendía y se le ponía una hoja transparente con letras, un proyector, y se enseñaba la letra de la música. Luego llegaron las máquinas para enseñar videos y para enseñar de la computadora con una pantalla, enseñar la información. Y luego hoy día usamos televisiones HD 4K para enseñar las canciones digitalmente y los mensajes digitalmente y los videos, todo digitalmente en la iglesia. Cambiamos con el tiempo. No nos quedamos estancados siempre y cuando no estemos violando las doctrinas bíblicas. Doctrinas, no preferencias de iglesias o de individuos. Por lo tanto, tenemos que ser flexibles. Lo otro que vimos en los métodos es que debe ser una pluralidad de opiniones. Noten que eran ancianos, noten que eran diáconos, noten que eran antes de ellos apóstoles. No fue Cristo solo, Cristo tenía 12 con él. Cuando se hablan de los profetas, es plural, profetas. Entonces, es plural. En la multitud de consejeros hay sabiduría, dice la palabra de Dios. Entonces, la Biblia nos habla de requisitos para líderes en la iglesia, pastores y diáconos. Y donde encontramos la mayoría de esas calificaciones es en el libro de Timoteo, 1 Timoteo 3, del 1 en adelante. Comienza con las cualificaciones de un pastor. Déjenme leer del 1 al 7. Dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado o pastorado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Y estoy leyendo esto porque quiero que vean que las cualificaciones de un pastor, de un líder, sea pastor o diácono, son similares a las que vemos en el libro de Hechos capítulo 6, que vamos a ver en un momento. Pero vamos a leer entonces lo que dice sobre el diácono. Y los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino,
no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Otras palabras, no un neófito. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Puede ser que está hablando de diaconisas o que está hablando de las esposas de los diáconos. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Los diáconos sean maridos de una porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que vemos ahí las cualificaciones que nos da Pedro en 1 de Timoteo 3. Pero volviendo a Hechos 6, miren cómo lo dice él en el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a 7. No vamos a leer los nombres, pero ya los habíamos leído. El punto es que son nombres griegos. Entonces eligieron las viudas griegas, se sentían desatendidas. Ellos eligieron 7 personas griegas para que se encargaran de ese ministerio, que nos demuestra también ahí sabiduría. Primero vemos, y vamos a ver 5 cualidades aquí. Primero vemos que eran miembros, dice, de entre vosotros, hermanos de entre vosotros. Bueno, obviamente cristianos, pero cristianos que eran miembros de la congregación. No buscaron líderes fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. También la segunda es de buen testimonio, reputables. Personas que tenían un buen testimonio con los de afuera y con los de adentro. Eran cualidades, era piedad externa, pero también piedad interna. La Biblia nos dice a nosotros que Dios está más interesado en lo que la persona es que en lo que la persona hace. Y por lo tanto son cualidades espirituales aquí. Eran cristianos, obviamente eran miembros, eran reputables. Ya los hermanos podían observar un testimonio piadoso. Ya otros podían testificar de su carácter y de su madurez espiritual. Nadie se hace espiritual sirviendo, pero uno sirviendo demuestra su espiritualidad. Y por eso es importante que uno tenga una buena reputación entre los de afuera y entre los de adentro. Y estos diáconos, por su buen testimonio, se podía confiar que iban a tomar buenas decisiones favorables para la iglesia. El buen testimonio es una muralla de protección, porque ya uno ve la trayectoria de la persona, uno ve sus hábitos, su comportamiento, su interacción entre otros. Y estos 7 sirvieron a la iglesia porque ya tenían una buena reputación. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 3:7 que leímos. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. Y hay que tener un buen testimonio de los de afuera. En tercer lugar, eran hombres que eran llenos del Espíritu Santo.
Eran personas que se dejaban controlar por el Espíritu Santo. No eran carnales. No eran personas mundanas. No perfectos. Nadie es perfecto. Pero eran personas que vivían su carácter basado en el fruto del Espíritu. Tenían amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Personas llenas del Espíritu Santo, personas que se dejaban guiar del Espíritu Santo, personas que dependían del Espíritu Santo, personas que tenían una actitud positiva de contentamiento en su caminar con Dios. Eran personas llenos del Espíritu Santo. Eran personas sabias. Dice, llenos de sabiduría. Y no creo que es difícil entender esa idea, pero la sabiduría nos ayuda a tomar decisiones de la perspectiva de Dios. Tomando decisiones, no de mi perspectiva, de la perspectiva de Dios, de acuerdo a su palabra. Y la sabiduría es saber qué hacer en el momento que hay que tomar una decisión basado en una dependencia del Espíritu Santo y una confianza en la dirección de la palabra de Dios. Y por eso podemos tomar decisiones sabias. Obviamente la sabiduría implica que uno ha aprendido, ha tenido una serie de aprendizaje, una serie de aplicaciones prácticas en la vida. Y por eso eran personas capaces. La número 5. Eran personas capaces, personas que podían hacer este trabajo, personas que podían lidiar con diferentes situaciones. ¿Por qué? Por la experiencia que han tenido, porque ya tenían una reputación, tenían ya un testimonio que se notaba que eran personas sabias. No estoy hablando de inteligentes, no estoy hablando de educación formal, tenían un grado académico. No, eran personas que eran capaces. La iglesia es el lugar donde vamos a servir, y uno elige diáconos de hermanos que ya están sirviendo, no hermanos que quieren servir, sino que ya están sirviendo. Los diáconos nos proveen un ejemplo de lo que hay que buscar entre los miembros, y es fidelidad y servicio. Y estos diáconos deben animar a otros a fidelidad y servicio, y servir a otros de esta manera. Y obviamente encontramos que la iglesia aprobó de estas personas. De los 7, la iglesia le pareció muy bien la propuesta, y eligieron a estos y se los presentaron a los apóstoles, y los apóstoles le impusieron las manos. Era una práctica en los tiempos bíblicos de pasar el batón, de pasar el relevo de una persona a otra persona, y se imponían las manos. No es una práctica que necesariamente dogmáticamente tenemos que practicar hoy. No es nada de malo con hacerlo, pero no es algo necesariamente que tenemos que practicar, de imponer las manos. Pero la idea es que estas personas estaban dispuestos a ser parte de la solución y para ayudar a resolver el problema, porque los apóstoles se dieron cuenta que había que resolver este problema bíblicamente, pero había que tener líderes bíblicos también. Y cuando uno combina esas dos cosas, las soluciones bíblicas van a resultar en bendición. Noten cómo lo dice el versículo 7. Dice el 7, y crecía la palabra del Señor. Noten la palabra, crecía la palabra del Señor, y el número de los apóstoles se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes
obedecían a la fe, hasta se convirtieron los líderes religiosos que los oponían, se convirtieron. Así que hubo un crecimiento espiritual y hubo un crecimiento numérico debido a esta combinación de una metodología bíblica, líderes bíblicos, y ahora tenemos bendición. Y es lo que pasa cuando la iglesia saludable practica lo que la Biblia enseña. Aquí en Betania tratamos de practicar esto. Y hemos tenido tremendos diáconos y tenemos 3 diáconos actuales que son una bendición para la iglesia. Y una bendición para mí como pastor, tener a estos diáconos en el liderazgo de la iglesia. Y son una bendición. Y son personas que llenan las calificaciones que vemos aquí. Entonces, la fórmula para nosotros hoy terminar este mensaje es que la metodología bíblica más líderes bíblicos lleva o trae, según vemos aquí, resulta en bendiciones, resulta en armonía, resulta en unidad, resulta en crecimiento. Es una fórmula bíblica. Y nosotros en Betania tratamos de practicar esto, y por eso podemos decir que la iglesia Betania es una iglesia saludable. ¿Por qué? Porque es una iglesia bíblica, una iglesia que practica la metodología bíblica y tiene líderes bíblicos, y por eso Dios nos ha bendecido. Y si nos concentramos en esto, Dios seguirá bendiciéndonos. Y por eso podemos darle la gloria a Dios por proveer individuos en nuestra iglesia que han mantenido la iglesia enfocadas en el Evangelio, enfocadas en demostrar gracia uno para con los otros y de servirnos los unos a los otros, porque nos amamos los unos a los otros. ¡Qué bendición ser parte de una iglesia como esta! Dios te bendiga.